Bienvenidos. Hola, muy buenas noches o buenas tardes todavía, amigos y amigas que nos escuchan por Radio Pichincha Universal. Este es el primero de muchos programas denominado Vanguardiando. Estamos muy gustosos de estar con ustedes esta tarde. Estoy con Ramiro Aguilar, con quien haremos este programa que se transmitirá todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Hola, Ramiro, buenas tardes. Mi querida Ivette, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a la audiencia. Un placer estar con ustedes a partir del día de hoy. Esperemos que por varios lunes, esperemos que la producción de la radio ha sido estupenda, la invitación un honor. Ya es tema de los artistas, ¿no? Veamos si convencemos a la audiencia y tenemos oyentes. Mi amiga, mi colega, mi compañera de mesa, Ivette Celi, museóloga, historiadora, nacida en Quito pero de sangre lojana, año de fabricación 1975. Le gustan los perros, le gusta la fotografía, le gusta la música, últimamente le entra al fado, está nostálgica, le dije cuando me lo contó. El fado es una música portuguesa preciosa, que suele acompañar, espero, con vino portugués. Le gusta el cine, le gusta el drama, y cuando lee ciencias sociales. Así es, gracias, mi querido Ramiro, y quiero presentarles a mi compañero de discusión. No siempre vamos a estar de acuerdo. Yo creo que vamos a tener una rica discusión todos los lunes. Ramiro Aguilar es un gran conversador, es quiteño, nacido en 1968, estudiante del Colegio San Gabriel, eso lo menciona siempre. Tiene una amplia trayectoria como abogado, especialmente en litigio, tiene 3 hijos y es un amante del cine, pero además le gusta el cine de acción. Así es que siempre vamos a estar comentando también de buenas películas de cine en este programa. Es un caminante deambulador, dice él, y además lo interesante es que es un melómano que le gusta mucho la música de cuerdas y también es un amante del buen tango. Estábamos compartiendo en algún momento alguna conversación y hablábamos de Piazzolla. Yo le comentaba también de Bajo Fondo, que me gusta mucho. Es un fanático, dice el fanático enfermo de la novela negra. Enfermo, fanático enfermo. Bueno, me parece genial compartir contigo, Ramiro, este programa, Vanguardiando, que es un programa pensado en el análisis y reflexión de diferentes temas de actualidad. Visto desde veredas distintas, lo habíamos dicho, es un programa que además va a analizar diversos momentos de la política y de lo político que hay en nuestro continente. Espero yo que seamos del agrado de nuestros oyentes y que pues tengamos mucha interacción con ustedes. El título del programa, Vanguardiando, viene de vanguardia, ¿no? Y de Piazzolla y de Piazzolando. Te pones a oír tango, oyes a Astor Piazzolla y te pones a piazzolar. Nosotros, la idea es estar en la vanguardia es inicialmente un lugar físico, es de estar adelante pero no ser ni el mejor ni el más audaz, simplemente tratar de adelantarte un poco a las circunstancias, a los hechos, poder reflexionar sobre política con profundidad. No vamos a bucear en las aguas profundas del océano, sino todo lo profundo que la piscina permita, y tratar de acercar el análisis a los fríos hechos, dejar un poco el conflicto, la pasión. Ivette lo ha dicho bastante claro, vamos a tener visiones distintas, lo vamos a hacer desde veredas diferentes, pero lo vamos a hacer o lo vamos a tratar de hacer con objetividad. Pues bienvenidos todos a Vanguardiando. Les recuerdo a quienes se juntan, que están llegando a sus casas o saliendo de las oficinas en este momento,
Les invitamos a todos y todas a acompañarnos los lunes de 18 a 19 horas por Radio Pichincha Universal. Esta radio 95.3 FM en Quito, 94.5 FM en noroccidente de Pichincha, y además a seguirnos a través de nuestra página web www.pichinchauniversal.com.es. Les recordamos además que estamos transmitiendo este programa en vivo vía Facebook Live. Hola a todos los que nos están viendo en este momento en vivo y en directo. Recuerden siempre dar sus likes y poner sus comentarios en la página de Pichincha Universal en Facebook Live. El amor en los tiempos del like. Claro. Esperamos tener mucho amor. Bonito, aunque sea. El amor en los tiempos del like, así que un like, por favor, o varios, en las páginas del programa. Hoy vamos a tratar de Puerto Rico. Ivette hacía mención a una linda canción que es En mi viejo San Juan, y nuestra millennial productora no había oído en mi viejo San Juan, una canción preciosa de una isla del Caribe que es un estado libre asociado a los Estados Unidos, que ha tenido una serie de interesantes derroteros políticos en las últimas semanas, que quizá porque no está en la olla, en el nervio de la actividad política latinoamericana, no ha sido objeto de análisis, pero Puerto Rico sigue siendo parte de Latinoamérica y ha demostrado además que desde la movilización social, desde la militancia de la opinión pública, se puede combatir la ordinariez, la vulgaridad, la corrupción, y se debe y se puede fortalecer la institucionalidad. Es muy interesante un poco entender el panorama de la Isla del Encanto, que hoy está atravesando por una crisis económica muy aguda y además por una convulsión social y política que sigue en avance y ha ido progresando conforme han pasado los días. Hay que entender un poco cuál es el antecedente de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido una colonia estadounidense desde 1898. Antes fue colonia española, ¿no? Antes fue colonia española, con lo cual su estatus de colonia, pese a ser un estado libre y asociado de los Estados Unidos, le sigue dotando de un estatus de colonia hasta la actualidad, y ha estado atravesada en los últimos años por un enorme conflicto político, problemas de corrupción, pero además ha desatado una coyuntura que bien podría aplicarse a cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Eso es lo que vamos a tratar de conversar esta tarde, porque, mira, estaba viendo un poco las cifras de Puerto Rico. A veces uno tiende a asociar Puerto Rico en efecto, con el viejo San Juan, el ron, la buena música. Y la mala música también. Sí, claro, también. Las mujeres guapas, el Caribe, y resulta que los números son prometedores, ¿no? Mira que tienen un Producto Interno Bruto. La última cifra que pude localizar en estadísticas del Banco Mundial es de 103,000 millones de dólares, y toma en cuenta que el Producto Interno Bruto nuestro, del Ecuador, es de 100,000 millones de dólares. Para un país que tiene 3,5 millones de habitantes. Exactamente, versus nosotros que tenemos 17 millones de habitantes. Entonces, cuando se hace un análisis económico de Puerto Rico en términos macroeconómicos, te das cuenta que es un país que promete, ¿no? Además está considerado en los países de altos ingresos del Caribe, y no obstante tienes una historia de corrupción, y mencionabas tú cuando conversábamos sobre este tema fuera de micrófonos, además una historia de bancarrota, de no cuadrar las cuentas fiscales. Bueno, para ser un poco más exactos con la realidad de Puerto Rico, para quienes no está dentro de nuestra lupa o dentro de nuestro radar, lente dicen los muchachos ahora, de análisis, el radar de análisis, Puerto Rico es un estado libre y asociado de los Estados Unidos, como habíamos dicho antes, tiene autonomía política interna bajo las leyes estadounidenses, no tiene control sobre sus relaciones exteriores, tiene un delegado al Congreso de Estados Unidos que tiene voz, pero no tiene voto. Eso es muy interesante, y por eso se asume como un estado que tiene un estatus de colonia actualmente. Pero, han ido varias veces a plebiscito
para que la sociedad puertorriqueña decida si quiere mantenerse o no como Estado libre asociado. De hecho, se manejan tres tesis, ¿no? La posibilidad de que sean Estado de la Unión Americana, de los Estados Unidos, de que se mantengan como Estado libre asociado o que se independicen. Y los resultados plebiscitarios han sido concluyentes. Quieren más bien dar el paso hacia adelante, lo que ellos llaman la estabilidad, el transformarse en un Estado en toda la regla, pero resulta que los americanos no quieren del todo. Es decir, no hay una voluntad del Congreso de los Estados Unidos de aceptarles como Estado de la Unión, y tampoco es que Trump en este momento quiera hacerlo. Sí, pero además la ciudadanía, dentro del último plebiscito, hay que entender que tuvo una votación que es un poco confusa. Es decir, no, la población de Puerto Rico, la población boricua, no estuvo de acuerdo de ser un Estado independiente. La votación no alcanzó un porcentaje alto. Con alto ausentismo también. Con alto ausentismo, por supuesto, pero sí un interés muy, muy visible de convertirse en el Estado número 51 de Estados Unidos. Ahora, y si eso tú fueras puertorriqueña, ¿qué decidirías? No, pero así, deja el corazón, objetivamente, ¿tienes las cifras? ¿Tienes la coyuntura política? ¿Qué decidirías? Tú eres la votante. Bueno, si yo vivo en la isla, me convendría ser un Estado 51 de los Estados Unidos por los derechos que adquiriría siendo ciudadana estadounidense, a pesar de que los puertorriqueños sí son considerados ciudadanos, sin embargo no tienen derecho al voto, tampoco. Yo haría lo mismo. Y tampoco ellos pagan impuestos federales al gobierno, a los Estados Unidos. Eso significa que también hay una reducción, tiene unas ventajas, pero tiene una reducción de derechos, es evidente. Yo supongo que para una nación en medio del Caribe, con las complejidades especialmente que tienen las naciones que le rodean, estamos hablando República Dominicana, exacto, Cuba, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Haití. Honduras, Haití. Creo que es una ventaja estar mucho más cerca de los Estados Unidos que estar en una coalición que es mucho más compleja, especialmente por la economía. Eso te iba a decir. Mira, nosotros somos un país petrolero y tenemos un PIB de 100.000 millones de dólares. Puerto Rico no es petrolero, tiene un PIB constituido por prestación de bienes y servicios, por actividades turísticas, industria. Entonces la pregunta ahí es empírica 100%, no hay una base científica. Empírica es, ¿tendría Puerto Rico ese mismo desarrollo económico si tomara el camino de la independencia? Bueno, yo creo que la pregunta sería si a Estados Unidos le interesaría independizar a Puerto Rico o si le interesaría asumirlo como un Estado más con los derechos y obligaciones que esto significa dentro de un gobierno federal. De ahí que a mí me parece que la inyección de fondos que implica la recuperación de la isla va a ser un tema muy complejo y que le corresponde a la actual gobernadora, que ya vamos a hablar de ese tema en pocos minutos. ¿Qué pasaría si Puerto Rico se convirtiese en república independiente? Tú me dices, si es que Puerto Rico tuviera esa posibilidad, me parece a mí que no le iría tan mal porque tiene una industria cultural que es muy fuerte. Sin embargo, las grandes marcas de radiodifusión, de difusión de la música, en el caso, si hablamos de la industria cultural puertorriqueña, están en Estados Unidos. Habría que entender si es que a Estados Unidos le va a convenir seguir teniendo las mismas relaciones que tiene con el actual Puerto Rico. Esa es esa parte de la historia virtual, ¿no? Del juego de las probabilidades, pero en la realidad Puerto Rico es un Estado libre asociado a los Estados Unidos y demostró en las últimas semanas un alto grado de volatilidad política. 3 gobernadores, Ricardo Rosselló, hijo también de un gobernador de Puerto Rico, se fue de lengua en Telegram, en los grupos de chat. Yo le tengo terror a los grupos de chat, terror, porque tú sabes quién está dentro, pero no sabes quién. Y eso que el Telegram es bastante atractivo como aplicación, es decir, te dice quién hace un print de pantalla, quién te hace una captura de pantalla, puedes volar los chats, pero resulta que don Rosselló se fue de lengua con comentarios xenófobos, con comentarios sexistas, con comentarios contra la comunidad LGBTI, con comentarios inclusive
en contra de las víctimas del huracán María. El huracán María que además devastó una gran parte de la isla y que dejó sumida en una gran pobreza a una buena parte de la población. Y el rato que se hizo público el chat en Telegram, ardió Troya. La sociedad puertorriqueña se sintió realmente afectada y comenzó un rechazo popular que se comenzó a traducir en música. ¿Qué te parece, mi querida Ivette, si comenzamos a oír música? Calle 13, Latinoamérica. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí en su
propósito de lo que ocurre en Puerto Rico, y la producción nos ha puesto esta hermosa canción que pinta mucho lo que es Latinoamérica, pero mira lo que dice parte de la canción, que hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Soy Maradona contra Inglaterra anotándole 2 goles, pero uno de esos goles es la típica zapada latinoamericana, ¿no? Es la famosa mano de Dios de Maradona, y el segundo es un gol extraordinario, el mejor gol de todos los mundiales, y es una canción que refleja mucho el colorido de Latinoamérica, pero a veces, mi querida Ivette, nos quedamos en el realismo mágico. ¿Te parece? Sí, nos quedamos en un estado en el que romantizamos un poco la crisis, empezamos a superar las barreras políticas, económicas a través de la lucha social o de la llamada lucha social, y se van sumando actores que son importantes y que generan una coyuntura política. Para nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live, olvídense de la música. No pudieron ver el video por un tema de derechos de autor, pero sí para quienes nos escuchan a través de la 95.3 Radio Pichincha Universal, pues sí escucharon Latinoamérica de Calle 13. Calle 13, y especialmente su vocalista residente de Calle 13 ha sido uno de los que lideraron la protesta carbón, ¿no? social, y que le ha puesto mucha candela, diría yo, ni siquiera carbón. Hay una crisis fiscal y económica que está atravesando Puerto Rico en este momento, pero que viene desde el 2010 aproximadamente. Hablemos de regulaciones impositivas y medioambientales puestas por el mismo gobierno estadounidense, enorme ineficiencia y corrupción de los poderes públicos, un 45% de tasa de pobreza y 12% de tasa de desempleo. Bueno, no muy distante de lo que vivimos en Latinoamérica, en Sudamérica, digamos, y por ello Barack Obama crea la ley Promesa. La ley Promesa era la ley para la supervisión y administración y estabilidad económica de Puerto Rico. O sea, ya en el gobierno de Barack Obama esto empieza a impulsarse, y por ello se crea una agencia de control directo y significativo sobre el gobernador en asuntos económicos y sociales. Esto implica que los miembros de la agencia son elegidos por el gobierno de los Estados Unidos, y nuevamente la isla tiene voz, pero no tiene voto. Y el tema de fondo es cómo un país, llamémosle así para efectos del análisis, porque son parte de los Estados Unidos como país, pero Puerto Rico como nación, como isla, tiene indicadores macroeconómicos buenos y tiene una crisis fiscal enorme. ¿Qué implica crisis fiscal? Que no saben, la administración pública no sabe al final del día administrar los impuestos de los contribuyentes. No sabe hacerlo. Hay cuestionamientos respecto a la idoneidad de quienes han sido gobernadores, y estaba chequeando un poco que no hay quien se salve. Incluso la gobernadora actual, doña Wanda Vázquez, también tiene por ahí unos enjuagues cuando fue secretaria de Justicia. Entonces, tenemos esta dicotomía que es interesante, ¿no? Una isla que tiene una actividad económica que le permitiría, en teoría, mantenerse dentro del rango que los organismos internacionales establecen como de alto ingreso, y que no obstante en la realidad no puede manejar su política interna. Se parecen mucho a los griegos o a los portugueses, a los italianos, a los españoles. Viene muy del Mediterráneo, muy de lo latino, eso de ser desordenado en el manejo de la cosa pública, del erario, y eso trae los problemas que trajo. Ahora, la gran pregunta, Ivette, es esta endémica incapacidad de administrar el presupuesto. ¿Fue el detonante en realidad esta degradación de lo político, la degradación de la imagen que debe proyectar el político, que se produce en el momento en que se hacen públicos los chats de Telegram? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que la causa, Ramiro, viene de mucho atrás, ¿no? Y viene tal vez de la administración de los recursos posteriores al huracán María. Aquí tenemos un problema grave. El pueblo ya empieza a cansarse, ve que hay mucho ingreso de dinero para la recuperación de la isla, pero ese dinero no se hace evidente. Hay una mala administración de esos fondos,
podríamos acá compararlo tranquilamente con el terremoto del 2016 y podríamos hacer una analogía de cómo esos fondos han sido utilizados y cuál es el nivel o el estatus o digamos el porcentaje de recuperación del desastre natural. Pero posterior a eso, ya ese cansancio empieza a acumularse con otro tipo de eventos. O con Pero a ver, pasó lo mismo después de un huracán con Nueva Orleans, ¿no es cierto? Casi desaparece la ciudad y los sectores más afectados fueron los sectores más pobres de la ciudad. Y el gobierno americano tuvo también lentitud en la reacción. ¿Por qué en la ínsula, en la isla, sí funciona esta crítica social y por qué en el continente no? Ahí déjame hacerte una reflexión chiquita, y es, los americanos son los padres, los creadores, los progenitores de la revocatoria del mandato. A principios del siglo XX fueron los primeros en introducir en sus normas estatales, en sus leyes estatales, la posibilidad de revocar el mandato de aquellos funcionarios públicos, no solamente acusados de actos de corrupción, bajo el esquema muy americano de que me demoro mucho en probarte que tú eres culpable y que es más rápido y menos costoso para los contribuyentes revocarte la designación, sino también por el hecho de que tú incumples lo que ofreces en tu plan de gobierno. Y eso introducen los americanos a principios del siglo XX, y claro, también es una reflexión empírica, ante la posibilidad de que te revoquen el mandato, como lo que hizo el famoso Arnold Schwarzenegger con el gobernador que le precedió en California en 2003, Gray, el tema es, ante eso, dimites. Entonces vienen dos instituciones muy interesantes de la política norteamericana, la revocatoria y la dimisión. En Puerto Rico opera la dimisión, la renuncia de la autoridad frente a la pérdida de legitimidad. Pero en estas semanas han habido 3. En una semana 3. Bueno, estamos además a las puertas de ver un Estado que entra ya en un momento de anomia, ¿no? Hay un autor que es muy interesante que se llama Peter Wallman, que habla del Estado anómico, donde los valores sociales, los valores políticos, los valores inclusive los más básicos empiezan a perderse. Y ahí es donde entra el detonante del chat, que es puesto en evidencia creo que por parte del mismo gobierno de Estados Unidos, para evidenciar la inoperancia, primero, del gobernador Rosselló, y segundo, poner también al pueblo en constancia de ataques xenófobos, racistas, sexistas y de toda índole. Creo que por ahí el detonante es el que salta. Quiero nada más, Ramiro, saludar con mucho mucho cariño a la gente que está conectada en Facebook Live. Nos están viendo directamente desde Nueva York y New Jersey. Saludos, qué buena acogida en este primer programa. Les agradecemos mucho por seguirnos y estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias por estar ahí. El amor en los tiempos del like. Pongan un like. Este detonante, como yo te decía, que es la apertura de estos chats, hace que actores protagónicos de la industria cultural boricua sean los que intervengan directamente dentro de las protestas y la lucha social. Entre ellos está Bad Bunny, presidente de Calle 13, Nicky Jam, Ricky Martin, que tiene un papel muy fuerte, sobre todo en defensa de los colectivos. Era casi personal el tema. Sí, él lo asume como personal y empieza también a liderar la protesta, además con la bandera de los colectivos LGBTIs. Está también Daddy Yankee, se junta también Benicio del Toro y Olga Tañón, entre muchos otros que están caminando por las calles y haciendo bulla para presionar al gobierno para que Rosselló dimita. Hay algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, Bad Bunny pausó su carrera musical para liderar estas marchas. Residente, que además es un activista político que aboga por la pacificación de los territorios, él ha estado abogando también no solamente en Puerto Rico, sino en Chile, ha estado en Bolivia, ha estado también por acá en algunas ocasiones y trabajando también por la lucha social. Hay que destacar que Residente grabó un sencillo con Bad Bunny y con la cantante Ile. Esta canción, que se llama Afilando Cuchillos, es una canción que es la que lidera, digamos, un poco la movilización social. Y es una canción que además le gusta mucho a mi hijo José Ignacio.
Mi hijo José tiene 19 años y es un fan de Calle 13, cuestionado y criticado en sus gustos musicales por su hermano mayor, Romeo Sebastián, que tiene 21 años y se las pica de un poco más intelectual, más saboreador de la música. Pero José, mi hijo José, que le encanta Calle 13, fue el que me presentó esta canción. Me dijo, papá, oye esto. Oigámoslo todos. Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador.
años y tengo alas para cruzar el territorio de los gallos de la peña. Cada mañana renazco en forma de musgo o arrayán. Pinto a la colorida bromelia y duermo en los nublados bosques. Soy vida, soy el pulmón del mundo. En el Chocó andino, cada hectárea de bosque es capaz de absorber hasta 250 toneladas de carbono, renovando el aire que respiramos. Primer aniversario de la Declaratoria de Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha. Entre usted y nosotros existe una conexión. www.pichinchauniversal.com.es. Y bien, es potente la canción es un cuchillo afilado la canción, es un cuchillo afilado, tiene potencia, tiene mucha rebeldía, es ira, es ira en estado puro, y es lo que finalmente terminó siendo la amalgama, lo que fundió la legítima resistencia a la reacción popular, que si bien no se da con violencia, se da más bien en un estado de activismo ciudadano muy fuerte, termina costándole el cargo al gobernador Rosselló. Cuando escuchas la canción, que a mí personalmente me encanta, Ramiro, hay algunas frases que son muy interesantes. Yo me voy a permitir repetirlas un par. Dice: tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia de los que todavía no tienen techo. Hace alusión a aquellos afectados del huracán María. Y también dice: el pueblo no aguanta más injusticias, se cansó de tus mentiras, hablando de Rosselló, y de que manipulen las noticias. Es interesante porque existe en general, digamos, en algunos sectores de la sociedad, una reacción clasista sobre el reggaetón, sobre el rap, sobre el trap. Sobre estos géneros que además son muy comunes o muy queridos en la Isla del Encanto, pero entendemos que finalmente la música tiene una fuerza, y es la música de los marginados. Esto es lo que dice Bad Bunny dentro de sus declaraciones, y dice: esta es la música de los marginados, y esta es la música que oye el pueblo. Así que entendemos ese momento histórico en el que ya la gente se levanta y se apropia, además de su propia cultura. Yo siempre digo que lo que queda en estos momentos de efervescencia social son estos símbolos que son interesantes. La música que termina siendo la memoria y construyendo memoria, y que se vuelve significativa en otros espacios. Y esos otros espacios son los que dan fuerza a esa misma lucha social que empieza a ponerse en efervescencia en otros países, en otras naciones y en otras sociedades donde también la crisis es una crisis que se ahonda y que la ciudadanía empieza a tomarla para sí. Pero en el fondo es un tema axiológico, ¿no? Es un tema de valores, es un tema de qué tan importantes para la sociedad los valores, y para que todos sepamos de qué se trata, un poco chismiemos qué decían los quejosos, pues qué decían las personas que se sintieron afectados profundamente por las declaraciones de Rosselló. Tenemos un audio por ahí. Me sentía frustrado. Esta gente ha jugado con el futuro de nosotros, el futuro de mi hija. Esto tiene que acabar, tiene que acabar ya. Que no merece estar aquí, que no tiene la capacidad, ni la inteligencia, ni nada para estar dirigiendo este país en estos momentos. Ahora el tema, Ivette, es: ¿comete un error político quien se disculpa? Hay una vieja frase en política, y es que el que se disculpa comete el error 2 veces. Y Rosselló termina disculpándose. Entremos al audio de las disculpas para poder ir a la conversación luego con más detalle. Voy a comenzar pidiendo perdón por las expresiones que he redactado en un chat privado. Soy gobernador de Puerto Rico, pero también soy un ser humano con mis fallas y con mis virtudes. Sí, le reitero, no para justificar, se hizo en un contexto y se hizo
bajo la intimidad de un chat privado. No obstante, está a la luz pública y mis palabras de nuevo hacia ella es de perdón. La intimidad es política, Ramiro. Cuando el gobernador Rosselló habla de un momento íntimo en el que él expresa ciertos sentimientos o ciertas reacciones, bueno, es un espacio de comunidad donde se expresa libremente lo que realmente se siente. Yo personalmente no creo en las disculpas de Rosselló, no creo en las disculpas de los políticos, porque el político debería ser... personales. En las disculpas personales sí, porque no... ¿Aceptarías mis disculpas, Diva? Depende de lo que me harías. Bueno, esa es una buena respuesta. Esa es una buena respuesta. El perdonar es complejo, ¿no? Pero volviendo al tema político, ¿crees que un político se equivoca al disculparse? ¿O hay que apechugar el error y caminar para adelante viendo para otro lado? Mira, es legítima la disculpa. El problema es que el pueblo se la crea. Y que el pueblo diga, bueno, te disculpamos y sigue adelante, pero me parece que esa no es la realidad. Ricky Martin decía, estoy frustrado, estoy enojado, siento una presión en el pecho, no puedo liberar mi pecho de esta angustia, porque además es el representante del pueblo. Es una persona que está liderando el destino de la nación. Y eso significa que si tú que lideras el destino, imagínate, es como que tú que estás al frente de tu familia, en tu hogar, resulta que odias a tus hijos, que tienes un grave problema con tu esposa, que pateas al perro y todo, eso te lo encuentran en la computadora. Y hay que ver no hay disculpa que valga. Correcto. Yo no creo. Y hay que ver quién era Rosselló, quién es Rosselló, no, yo ya le estoy pasando mejor vida. ¿Quién es? Es un científico de primera, es un tipo que ha sido premiado por sus artículos sobre células madres, o sea, es un tipo intelectualmente clase A más, ¿no? Y resulta que también es un hijo de su siglo, es decir, carga homofobias, carga prejuicios, pero lo que dice Rosselló al lado de lo que ha dicho Trump es como un juego de niños, ¿no? Trump dice que eso era conversación de locker. O sea, cuando estás medio yucho en un sauna, te estás poniendo la camiseta, hablas cualquier disparate, te graban. El tema es, un político puede darse el lujo, aún en su privacidad, de perder el son, de perder el compás. O un político que esté ejerciendo una representación tiene la obligación de dar la contracara de valores de una sociedad. Es decir, a lo mejor tú y yo en un momento de relajo podemos estar diciendo cualquier cosa, pero un político no puede darse ese lujo. Él es la encarnación al final de los valores de una sociedad, y me parece a mí que eso es el punto de quiebre en Puerto Rico. Sí, mira, yo personalmente creo, Ramiro, y tal vez quienes nos escuchan también estarán asintiendo, estarán diciendo, bueno, a lo mejor piensan igual que Rosselló, y es legítimo, pero ellos son ciudadanos que ejerciendo su derecho a pensar como quieren. Rosselló estaba representando al pueblo de Puerto Rico. Exactamente. Cuando un individuo representa a todo un pueblo, representa además una diversidad. Y esa diversidad es la que se tiene que respetar y se tiene que gobernar en función de esa diversidad. Ahora déjame hacerte una pregunta. El chat, el grupo de chat, ¿ya? Y particularmente en Quito a la gente le encantan los chats. Yo he recibido ¿Cuántos grupos de chat tienen? Yo tengo como 5 donde me meten y no me salgo porque se enojan. No salgo porque se enojan. Pero les encanta además mandar sin confirmar la fuente. Te mandan cualquier cosa. Hay días en que tú estás de buen genio y dices, ve la fulanita, qué tierna, qué dulce, no confirma la fuente y esto es fake. Pero alguien que estás de mala leche, estás de mal genio, te mandan una vaina de esas y te tienta a responder. Pero aquí viene el punto, que es a donde querías llegar. Finalmente es un chat privado. Finalmente es lícito en política que tú te bajes de un gobernador haciendo público una conversación privada. Es del famoso dilema de la garganta profunda y de que está muy presente también en la política norteamericana, las develaciones, ¿no? El hecho de que te graben, saques, y no es que la gente, como aquí en el Ecuador, te dicen, chuta, ¿cómo es que violan mi intimidad? No, eso no está en discusión, señor. No está en discusión cómo usted dijo eso, sino qué es lo que dijo. Y eso le costó a Rosselló el cargo de gobernador de Puerto Rico. Aquí te aseguro que habían dicho, pero ¿cómo le violan la intimidad? Si es derecho a la libertad de expresión. No, señor, es un tema de
valores de la sociedad. Bueno, y recuerda que a Bill Clinton también casi pero le Bill es muestra un ídolo. el Bill es un cargo ídolo. y sus Dios. disculpas, y qué tan sinceras fueron sus Le creo disculpas. todas. Ay, Yo le creo Dios. Para mí en No puede política ser. Bill Clinton es Dios. Bueno, aquí cortamos. No, mentira. Está Aquí bien. cortamos el programa. Bueno, está bien. Sin embargo, yo pienso Bueno, ya, que bajémosle las de Dios, disculpas es de el profeta, Clinton, el profeta Clinton, sus disculpas tampoco habrían sido tan perfectas, digamos. No creo que con lo que se le veía venir, supongo que sí, tuvo su momento de arrepentimiento, pero bueno, este profeta Pero el también problema de Clinton, pasó además, por pero mira, un grave problema sí, de político. acuerdo. Pero Bill Clinton les dijo a los norteamericanos que no había pasado lo que pasó, y finalmente pasó. Y como no nos hagamos los mojigatos, lo que pasó fue que tuvo un momento muy íntimo con una pasante de la Casa Blanca, doña Mónica Lewinsky, ¿no? Muy, muy íntimo. Dios, Bill Clinton. Porque hacer eso siendo presidente de los Estados Unidos puede ser caradura, decir, vean, perdónenme, ¿quién es el rey de los caraduras? ¿No? Es Maradona haciendo el gol con la mano. O sea, Bill Clinton es el Maradona de la política en el mundo. Está bien, bueno, retomamos el tema de Puerto Rico y hemos visto que en las últimas semanas han pasado gobernadores como ediciones de diario. Exactamente, bueno, como el Ecuador en los tiempos del cólera. Del cólera, sí, exactamente. Hemos tenido 3 gobernadores en Puerto Rico en menos de una semana, me parece. Primero, Ricardo Rosselló dimite y se va del cargo el 2 de agosto. El mismo 2 de agosto asume uno de sus más cercanos colaboradores. Su secretario. Uno de sus secretarios, sí. El nombre. Uno que estuvo unos 10 minutos ahí. Me parece que estuvo apenas 5 días. Bueno, ponele 15 minutos. Estuvo apenas 5 días Pedro Pierluisi. Correcto. Después, la Cámara de Diputados detecta que hay una anomalía y que le correspondería al secretario de Estado. No, pero aguántate, hay uno en realidad de 15 minutos. Don Luis G. Rivera Marín. 15 minutos por el ojo. O sea, ¿usted quiere ser gobernador de Puerto Rico 15 minutos? Sí, claro, por supuesto, ya tengo la foto. Bestial, dele. El hombre renuncia el 13 de julio porque también estaba involucrado en los chats y ahí viene Pierluisi. Exactamente. Tomemos en cuenta que tampoco es que Rosselló estaba hablando en chat con su mamacita y con sus hermanos y sus primos. Estaba hablando con sus secretarios de Estado. Estaba hablando con sus colaboradores más cercanos, con lo cual todo el gobierno se ve empapado dentro de esta polémica y dentro de este escándalo. Es que si la mamacita de Rosselló entraba al chat, ya. Imagínate. Hubiera sido más complicado. Pero complicado. Bueno, a tu mamá te parecí, suelen decir. Claro. Las malas lenguas. En todo caso, no le dejan Pierluisi, no le dejan ser porque es inconstitucional su correcto, su pero funciona la institucionalidad, que es lo que yo te decía en la parte inicial del programa. Finalmente, la efervescencia social tiene un cauce, y ese cauce es la institucionalidad, y es el Tribunal Supremo de Puerto Rico quien le dice, mire señor Pierluisi, está bien su buena intención, pero resulta que hay una sentencia previa del tribunal que lo inhabilita y que no puede usted ejercer. Y nadie se enoja, nadie se queda aferrado al cargo, no hay medios de comunicación que dicen aquí hay un golpe de Estado. No, señores, aquí funciona la decisión del tribunal. Exactamente, y ahí es donde viene la siguiente parte. Al no existir secretario de Estado, le toca asumir a la secretaria de Justicia, que inicialmente dice, no, a mí no me interesa ser la gobernadora, pero ahora, cuando no le interesaba, pues resulta que sí le interesa mucho y ha dicho, no pienso renunciar, pese a que la crisis social y política continúa. Abogada. Tu colega... Claro, abogada, doña Wanda Vázquez, ¿cómo va a querer decir que le gusta y después dejar el tema? Broma para los abogados, es así. Pero también es esa miel del poder, ¿no? O sea, una cosa es decir no quiero cuando tú estás lejos de la miel, y otra cosa es decir me voy cuando ya estás comiendo de la melaza. Exacto. A Pierluisi se le criticaba por no tener experiencia en la función pública. Sin embargo, Wanda Vázquez tiene muchos años de experiencia en la cuestión pública como responsable primero del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Sin embargo, es una mujer que ha sido muy criticada. Ella
o su institución se niega a investigar el escándalo de los vagones que fueron llevados como suministros tras el huracán María. Tampoco investiga el supuesto caso de tráfico de influencias informado por el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, y se dice también que obstruyó una causa contra Unidos por Puerto Rico, una de las iniciativas Cuando deje colectivas. la gobernación de Puerto Rico podemos hacerle Contralora General del Ecuador, que no investiga nada. Seguramente, y le irá tan bien como... Pueda que le vaya bien. Dicen que obstruye la causa contra Unidos por Puerto Rico, que además es una iniciativa de beneficencia liderada por Beatriz Rosselló, mira tú, la primera dama, acusada de mal manejos de fondos estatales. Quiere decir que hay muchas críticas que pesan también. Pero es que todos pertenecen al mismo partido. Quizá eso hay que matizar en términos de origen político para que la opinión pública, nuestros oyentes, nuestros amigos y amigas lo comprendan mejor. O sea, no estamos hablando finalmente de una tómbola donde la gente mete la mano, saca la bola caliente como los sorteos de la FIFA y pones al gobernador. Estás hablando de que la institucionalidad funciona en la medida en la que van saliendo los reemplazos del propio gobierno de Rosselló. O sea, no hay un cambio de partido político, todos pertenecen al mismo partido político, y te lleva a la reflexión de fondo. Es decir, en Puerto Rico, donde no tienes ese bipartidismo entre demócratas y republicanos, sino que tienes varios partidos políticos, muy latinoamericanos por cierto, resulta que los defectos del partido se transmiten a los protagonistas del gobierno. Así es, bueno, y esto quiere decir que la crisis continúa. Tendremos todavía mucha tela por cortar en las siguientes semanas, en los siguientes días. La población de Puerto Rico sigue indignada, sigue protestando, las protestas no han parado. Y bueno, este análisis lastimosamente tiene que concluir. Ha sido muy grato conversar contigo, Ramiro, de este tema que para nuestros ojos es un poco lejano, pero para la realidad política latinoamericana pues es muy común y muy cercano. Ha sido muy, muy grato, creo que le hemos cogido el compás. Espero que haya sido de utilidad, que las personas que nos escucharon hayan mantenido la frecuencia, que nos hayan dado uno que otro like y que además se queden con la reflexión, pero la reflexión más que el tema de Puerto Rico en la escena es el tema de qué nos pasa a los latinoamericanos al final del día, que aunque en un momento determinado la historia nos pone como parte de un país con una estructura política distinta como los Estados Unidos, terminamos teniendo nuestras propias deficiencias. ¿Es que acaso este tema mediterráneo, como te decía, Grecia, España, Italia, Portugal y Latinoamérica, nos hace no solamente desconfiar del Estado, sino quererle meter la mano al Estado para poder engrosar los bolsillos? Algo pasa, no somos sociólogos, no somos antropólogos, estamos tratando de hacer comunicación, pero ese algo pasa debe quedarse en la mente de las personas que nos oyeron y reflexionar, porque esa respuesta es la que volverá viable políticamente y sobre todo con menos desigualdad y más justicia a toda la región latinoamericana. Nos queda la memoria y creo que por ahí yo quisiera cerrar, mandar un abrazo enorme a todas las personas que nos han escuchado, que nos han seguido a través del Facebook Live. El próximo lunes tendremos otro programa, esperamos que nos sigan, que compartan con nosotros y estas reflexiones interesantes que hablan de lo político de la política y que esperamos seguir teniendo. Ramiro, yo estoy muy feliz de estar contigo junto a ti en este momento y pensando, analizando y discutiendo sobre estos temas vigentes. Siempre dentro de dos visiones distintas, de dos lados de la calle, de las dos veredas, y les invitamos con un cariño enorme a que el próximo lunes a las 6 de la tarde nos escuchen en Vanguardiando. Traficante.